Hay algo poderoso sucediendo en este preciso momento, algo tan profundo que ni siquiera los ángeles pueden contener su admiración. Estoy moviendo las piezas, abriendo puertas, y lo que parecía imposible está a punto de manifestarse en tu vida. Escucha bien, el Espíritu Santo está liberando un gran milagro, y este milagro tocará no solo a ti, sino a toda tu familia. No salgas de este video por nada, porque cada palabra que te voy a decir ahora puede ser la clave que tanto buscas. Si sientes en tu corazón que este mensaje es para ti, dale me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesita una palabra viva y quédate conmigo hasta el final, porque juntos vamos a atravesar lo sobrenatural. Hijo amado, conozco lo que has estado cargando en silencio. La mirada que lanzas al horizonte muchas veces está llena de dudas y preguntas que parecen no tener respuesta. Has mirado a aquellos que amas y sentido un dolor que no se dice, pero que aprieta el corazón cuando cae la noche. Sé de tu oración por los hijos, por los nietos, por la salud de quienes son preciosos para ti. Veo tus rodillas tocando el suelo cuando nadie está mirando, tu corazón entregado a mí y el clamor que asciende como incienso. Sepa esto, he escuchado cada palabra y no hay lágrima invisible para mí. Mi respuesta está llegando. Presta atención, porque lo que te voy a decir ahora es más que una promesa. Es un decreto. Lo que parecía estancado está siendo desbloqueado. Ese hijo distante, que pensaste que nunca volvería, está siendo tocado por mi espíritu. Veo las peticiones que has hecho, las campañas en las que pusiste su nombre, las vigilias donde entregaste tu dolor. No fue en vano. Estoy enviando mi aliento, y donde había frialdad, habrá calor. Donde había distancia, traeré reconciliación. Cree, tu oración tiene un destino, y ese destino es el trono de la gracia. ¿Te has dado cuenta de cómo el peso de algunas situaciones familiares puede parecer mayor cuando miramos hacia atrás y vemos los años que han pasado? Sé que sientes nostalgia por el tiempo en que todo parecía más simple, en que las conversaciones en la mesa estaban llenas de vida, en que había paz en el hogar. Pero quiero que entiendas una cosa. Lo que está por venir será aún mayor que lo que ya has vivido. Yo soy el Dios que restaura, que renueva y que hace nuevas todas las cosas. No temas el futuro, porque ya estoy en él, preparando el camino para ti y los tuyos. Hoy, mientras escuchas este mensaje, quiero que sepas que hay una luz brillando en el cielo, y esa luz está siendo dirigida a tu hogar. No es por casualidad que has llegado hasta aquí. No fue una coincidencia, sino providencia. Estás siendo llamado a un momento de transformación. No desistas de nadie, ni siquiera de esa situación que parece no tener solución, porque yo soy el Dios que no conoce límites. Soy yo quien transforma el corazón endurecido, quien rompe las cadenas del rencor y trae sanidad donde parecía haber solo heridas. Y cuando hablo de sanidad, no solo estoy hablando del cuerpo, sino también del alma. Sé que has estado cargando preocupaciones por tu salud o por la salud de alguien a quien amas profundamente. Yo soy el Señor que sana. Ahora mismo, mi espíritu está moviendo células, tejidos, restaurando lo que parecía perdido. Verás con tus propios ojos el milagro que están haciendo en este instante. Cree en mi palabra, porque nunca vuelve vacía. Y cuando seas testigo de lo que estoy haciendo, muchos a tu alrededor sabrán que yo soy Dios. ¿Sabes ese sentimiento de que hay ojos sobre ti tratando de derribarte? Esa sensación de que hay envidia rondando, que ciertas personas desean el mal para lo que es precioso para ti. No te preocupes, yo soy tu escudo, tu protección. Estoy enviando ángeles ahora mismo para rodear tu casa, tus negocios, tus sueños. Nada ni nadie podrá robar lo que te he dado. Cuando yo abro una puerta, nadie puede cerrarla. Cuando yo entrego algo en tus manos, nadie puede quitarlo. Descansa en mi cuidado.
porque yo soy fiel. Sé que el tiempo puede traer cicatrices, marcas de elecciones pasadas o de cosas que escaparon de tu control. Pero escucha, soy especialista en tomar los pedazos rotos y transformarlos en algo extraordinario. No importa lo que haya sucedido antes, porque hoy es un nuevo día. Mi espíritu está haciendo nacer un nuevo comienzo para ti y para tu hogar. Hay un movimiento sucediendo ahora mismo. ¿Lo sientes? Es mi presencia llenando el lugar donde estás. Es la señal de que algo grandioso está a punto de suceder. Quiero que imagines esto conmigo, una mesa siendo preparada, llena de provisión, llena de alegría. Eso es lo que estoy haciendo por ti y por los tuyos. Estoy preparando una mesa en presencia de tus enemigos, como dice en el Salmo 23. Y en esta mesa habrá más que suficiente, no solo para ti, sino para aquellos que amas. Estoy multiplicando, restaurando, trayendo abundancia, porque yo soy tu pastor y nada te faltará. No es hora de dudar ni de permitir que la incertidumbre robe tu fe. La decisión de confiar en mí, de seguir adelante, cambiará todo. Quiero que dejes en los comentarios un yo creo, porque esta es tu declaración de fe. Comparte este mensaje con alguien que necesita escuchar esto, porque hay vidas esperando por mi palabra. Y lo más importante, mantente conectado, porque cada revelación que traigo es un paso más hacia la victoria que ya he reservado para ti y para tu familia. ¿Sientes la fuerza que está creciendo a tu alrededor? No es solo una sensación. Es el movimiento de mi espíritu, invadiendo las áreas de tu vida donde antes había silencio. Estoy rompiendo los bloqueos invisibles, deshaciendo los nudos que nadie más sabía que existían. En este momento estoy declarando libertad sobre aquello que te ataba. No se trata de lo que tú puedes hacer, sino de lo que yo ya estoy haciendo. Estoy abriendo un camino que nadie puede cerrar, una carretera en el desierto, ríos donde antes solo había tierra seca. Escucha bien, este es el tiempo de la manifestación de mi poder. Tú has orado, has confiado y tal vez incluso has pensado que yo estaba tardando. Pero ten esto en cuenta, yo nunca me atraso. Siempre estoy en el tiempo perfecto porque no trabajo solo en los resultados, trabajo en el corazón. Mientras tú esperabas, yo estaba preparando lo que tus ojos no podían ver. Estoy moviendo personas, alineando situaciones y sobre todo, construyendo una base inquebrantable para el milagro que se avecina. Prepárate, porque no será algo pequeño, será grande, abundante, y dejará claro para todos que yo soy el Dios que escucha, responde y actúa. ¿Sabías que mi palabra nunca vuelve vacía? Estoy liberando sobre ti una promesa que tal vez nunca hayas notado antes. Escucha Isaías 45, 2, 3. Yo iré delante de ti y enderezaré los caminos torcidos, romperé las puertas de bronce y desmenuzaré los cerrojos de hierro. Te daré los tesoros escondidos y las riquezas encubiertas, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Presta atención, porque esto es personal. Estoy yendo adelante, deshaciendo lo que parecía imposible, derribando barreras que tú ni siquiera sabías que estaban allí, para entregarte lo que estaba escondido. Riquezas que no son solo materiales, sino espirituales, emocionales, relacionales. Estoy entregando vida abundante. Ahora quiero que te visualices recibiendo lo que yo estoy prometiendo. ¿Puedes verlo? Ese hijo que se alejó está volviendo a casa. Ese diagnóstico que te asustó está siendo reescrito. Las puertas que estaban cerradas durante años se están abriendo, no por la fuerza humana, sino porque yo, el Señor, estoy girando las llaves. Quiero que declares esto en voz alta. Escribe en los comentarios. Haz de esto tu verdad. Yo creo que el Señor está rompiendo las cadenas y entregándome un milagro.
No te sientas avergonzado de mostrar tu fe, porque eso es exactamente lo que estoy usando para hacerlo extraordinario. Mientras reflexionas sobre esto, entiende que el tiempo de desánimo ha terminado. Estoy trayendo renovación. Hay algo en ti que yo mismo planté, una llama que nunca se apagará. Tal vez sientas que los años han desgastado un poco tu fuerza, pero escucha lo que yo digo. No se trata de lo que quedó atrás, se trata de lo que aún voy a hacer. Mi fuerza se perfecciona en tu debilidad, y lo que tengo para ti no depende de la edad, circunstancia o recurso. Depende solo de mi amor, que es infinito e inmutable. Quizás hayas enfrentado incomprensión, personas que juzgaron tu fe, que dudaron de lo que yo estaba haciendo en tu vida. Sé que eso duele, pero quiero que sepas que su opinión no altera el plan que tengo para ti. Lo que importa es lo que yo veo, y yo veo un corazón que late de amor por mí, incluso en medio de las tormentas. Te elegí para ser un testimonio vivo de mi poder. Voy a usar tu historia para mostrar al mundo que yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. Recuerda cuando los israelitas estaban frente al Mar Rojo. Para ellos era el fin, no había salida. Pero no solo abrí el mar, los hice cruzar en tierra seca. Lo que parecía un obstáculo insuperable se convirtió en un testimonio eterno de mi fidelidad. Lo que estoy haciendo por ti ahora es algo similar. La situación que parecía sin salida se transformará en un testimonio tan grandioso que aquellos a tu alrededor dirán: solo puede ser Dios. Sé que a veces sientes que estás orando solo. Parece que tus palabras suben, pero no encuentran respuesta inmediata. Pero ten en cuenta esto: cada oración que has hecho está delante de mí. No ha habido una sola vez que hayas clamado que yo no escuché. Soy el Dios que colecciona tus palabras y las transforma en milagros. No importa cuán simples o pequeñas hayan sido tus palabras, fueron grandes para mí porque vinieron de un corazón sincero. Ahora, imagina por un momento lo que está a punto de suceder. Personas que te han observado en silencio, que tal vez incluso han dudado de ti, serán testigos de lo que yo estoy haciendo. No es por venganza o exhibición, sino para que mi nombre sea glorificado a través de tu vida. La mesa que estoy preparando no es solo para ti, sino para que otros vean lo que significa confiar en mí. Estoy preparando algo que superará todas las expectativas, algo que nadie podría imaginar. Mientras escuchas esto, quiero que mires a tu alrededor, no con ojos humanos, sino con los ojos de la fe. Cada detalle, cada situación que parecía ser solo un desafío, se está moldeando para ser parte del milagro. Lo que antes era un problema se está transformando en solución. Lo que parecía pérdida se está convirtiendo en ganancia. Porque yo soy el Dios que transforma desiertos en jardines, valles de sombra en campos de victoria. Pero para que todo esto se manifieste, necesitas hacer algo. Confía en mí completamente. No hay espacio para dudas ni para reservas. Tu confianza es el puente que conecta lo que tengo para ti con tu realidad. Y cuando confíes, incluso antes de ver, algo sobrenatural sucederá. Tu fe será como una semilla plantada en suelo fértil, y el fruto será tan abundante que no cabrá solo en tu casa. Será para bendecir a otros también. En este momento, quiero que pienses en un área específica de tu vida que necesita intervención divina. Tal vez sea una relación, una situación financiera, un problema de salud o algo que solo tú y yo sabemos. Ahora, entrega eso en mis manos. No te preocupes por el cómo. Solo confía en que ya estoy actuando. Y cuando hagas esto, el peso se irá de tu corazón y la paz que sobrepasa todo entendimiento inundará tu alma. Estoy trayendo un tiempo de cosecha. ¿Recuerdas esas oraciones que hiciste hace años y que casi olvidaste? Estoy respondiendo.
¿Recuerdas esos momentos en los que pensaste que nada estaba sucediendo? Yo estaba trabajando entre bastidores. Ahora es el momento de ver el fruto de lo que has sembrado con fe. No temas creer en lo extraordinario. No limites lo que puedo hacer, porque soy el Dios de lo imposible. Y escucha bien, no estás solo en esto. He puesto personas a tu alrededor, intercesores, amigos, incluso extraños que han estado orando por... Y más que eso, yo mismo estoy contigo. Mi espíritu es tu guía, tu consolador, tu ayudador. Y Él está actuando ahora mismo en lugares que ni siquiera imaginas. Quiero que recuerdes una cosa. El milagro que estoy haciendo en tu vida no es solo para ti. Es para que mi nombre sea exaltado y para que otras personas sean atraídas hacia mí a través de lo que estoy realizando. Eres un canal y a través de ti voy a alcanzar a muchos. Así que prepárate. Esté dispuesto a compartir lo que estoy haciendo, porque hay otras vidas que esperan escuchar sobre mi poder. Antes de avanzar, escribe en los comentarios nuevamente: confío en el Señor. Esta declaración no es solo para ti, sino para aquellos que están leyendo y buscando un motivo para creer. Tu fe inspirará a otros a confiar en mí también. No subestimes el impacto que una palabra de fe puede tener en la vida de alguien. Ahora te digo con toda claridad, prepárate. No es solo un cambio lo que viene, es una transformación completa. Te estoy sacando del lugar de espera y colocándote en el lugar de realización. Todo lo que has pasado está siendo usado como preparación para este momento, y cuando este milagro se manifieste, será imposible no darse cuenta de que he estado contigo todo el tiempo. ¿Te das cuenta de lo que está sucediendo? Hay un movimiento en lo espiritual en este momento. El cielo está en movimiento, y aquello que estaba retenido está siendo liberado. Escucha con atención. Ya no hay más barreras entre el milagro y tú. Estoy derribando los muros que parecían infranqueables. Estoy soplando vida en situaciones que parecían muertas, como hice en el Valle de Huesos Secos. Sí, así como en aquel tiempo, ahora digo, vivirán, porque donde está mi espíritu no hay espacio para la muerte, para la derrota o para la estancación. Mi presencia trae vida, trae poder, trae cambio. Y mientras digo esto, estoy entregando algo nuevo a tu corazón. Quiero que sepas que lo que estoy haciendo superará tu comprensión. Va más allá de lo que has pedido o imaginado. Has orado por restauración en áreas específicas, pero te sorprenderé. Restauraré no solo lo que has pedido, sino también lo que ni siquiera sabías que necesitabas. Porque soy el Dios que sondea corazones, que ve lo que está oculto y trae a la luz lo que es necesario. Hoy sentirás esto de una manera tan real que será imposible negar que estoy aquí, actuando en cada detalle. ¿Has notado las señales? Tal vez sea una palabra que escuchaste, un sueño que tuviste o incluso este momento ahora. Estoy hablando contigo, porque tu clamor ha llegado a mi trono y he decidido actuar. No porque lo merecieras, sino porque mi amor por ti es eterno. Es un amor que no cambia con las circunstancias, que no retrocede ante tus fallas, que permanece firme incluso cuando dudas. Ese amor está operando ahora, rompiendo ataduras, abriendo puertas y preparando el camino para lo imposible. Hay algo que quiero que hagas en este momento. Escribe en los comentarios: veo el mover de Dios en mi vida. Declara esto con fe, porque tu declaración es como una semilla plantada en el terreno fértil de la promesa. Y cuando plantes esa semilla, prepárate para cosechar frutos de alegría, paz y abundancia. No dejes que el miedo o la duda silencien tu voz, porque tu fe, aunque parezca pequeña, tiene poder para mover montañas. Declara: porque estoy escuchando y el mundo espiritual está respondiendo.
¿Recuerdas cuando pensaste que nadie entendía lo que estabas pasando? Esos momentos en que parecía que todos seguían adelante mientras tú permanecías en el mismo lugar. Quiero que sepas que nunca te he abandonado. Incluso en el silencio, estaba actuando. Incluso cuando parecía que nada estaba sucediendo, estaba preparando el terreno para algo mayor. Lo que sentiste como demora era, en realidad, el tiempo perfecto para que la cosecha fuera abundante. Ahora estás a punto de entrar en el tiempo de la recompensa y será grandioso. Escucha lo que digo, no subestimes lo que estoy preparando para ti. En el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 9, está escrito: «La gloria de esta última casa será mayor que la de la primera, dice el Señor de los ejércitos, y en este lugar daré paz». Eso es lo que estoy haciendo. Estoy trayendo una gloria mayor, una paz mayor, una alegría mayor. Lo que está por venir no se compara con lo que quedó atrás. Estoy construyendo algo nuevo, y esta obra será un testimonio de mi poder en tu vida. No dudes de esto, porque soy fiel en cumplir cada promesa. Ahora, imagina conmigo, estás entrando en un nuevo tiempo, un tiempo donde las preocupaciones serán reemplazadas por certezas, donde lo que antes parecía difícil será como aguas tranquilas. Estoy moviendo las aguas a tu favor, y así como hice con Pedro, te estoy llamando a caminar sobre ellas. Sí, enfrentarás situaciones que antes te intimidaban, pero esta vez será diferente. Esta vez tendrás el valor que viene de mí, y nada podrá detenerte. Sé que ya has enfrentado decepciones. Sé que hubo momentos en los que confiaste, pero las cosas no salieron como esperabas. Pero hoy te digo, no mires lo que pasó como una derrota, sino como parte del proceso. Cada situación te ha moldeado, te ha preparado para este momento. No eres la misma persona que comenzó este viaje. Te he fortalecido, te he perfeccionado y ahora estás listo para vivir lo que he preparado para ti. El pasado no define tu futuro. Yo lo defino y lo que tengo es bueno, perfecto y agradable. Mientras caminas conmigo, quiero que sepas que estoy trabajando en lugares que no puedes ver. Estoy tocando corazones, moviendo recursos, abriendo puertas que ni siquiera sabías que existían. Estás a punto de ver conexiones divinas sucediendo. Personas que nunca imaginaste serán instrumentos de mi favor. No porque sean buenas, sino porque yo soy bueno. Y cuando decido actuar, nadie puede impedirlo. Y hay más. Estoy poniendo en tus manos herramientas que aún no sabes usar, pero que serán esenciales para el próximo nivel. Te estoy capacitando, llenándote de sabiduría, discernimiento y fuerza. No solo pasarás por esta fase, prosperarás. Mirarás hacia atrás y verás cómo cada detalle estaba alineado con mi propósito, porque no hago nada a medias. Lo que comienzo, lo termino, y lo que prometo, lo cumplo. Quiero que respires profundo ahora. Siente el peso saliendo de tus hombros. Este es mi yugo ligero, mi paz que sobrepasa todo entendimiento, invadiendo tu corazón. No hay más motivo para preocuparte, porque yo estoy en control. Lo que no puedes hacer, yo lo hago. Lo que no puedes alcanzar, yo lo alcanzo. Lo que parece inalcanzable, yo lo traigo cerca. Así es como trabajo y así es como estoy trabajando por ti. Y para que nunca olvides, quiero que guardes esto en tu corazón. Aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la completará hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. Esta promesa es la certeza de que lo que comencé en tu vida no quedará incompleto. Estoy avanzando contigo día tras día hasta que todo esté concluido. No importa cómo parezcan las cosas ahora, porque el final será glorioso. ¿Puedes sentir lo que se acerca? La alegría que reemplazará el miedo, la paz que expulsará la ansiedad, la victoria que será celebrada por ti y por los tuyos. Este es el tiempo en que todo va a cambiar, no solo por fuera, sino por dentro.
Estoy transformando tu corazón, quitando las heridas, las inseguridades y poniendo en su lugar confianza, esperanza y una fe inquebrantable. Porque lo que hago en ti es tan importante como lo que hago por ti. Y mientras caminas hacia el centro de la promesa, quiero que hagas algo más. Comparte este mensaje con alguien que necesita escuchar esto. Eres un puente que quiero usar para alcanzar otras vidas. No retengas lo que estoy haciendo. Multiplica, porque cuanto más compartes, más te conectas con lo que estoy realizando. Este es el propósito, bendecirte para que tú bendigas a otros. Di en voz alta: sé que el Señor está actuando por mí. Repite tantas veces como sea necesario, hasta que esta verdad esté grabada en tu corazón. No importa lo que suceda, estoy contigo, y eso es todo lo que necesitas saber. No hay límite para lo que puedo hacer, y lo que estoy preparando dejará marcas eternas en tu vida. Quiero que sientas en lo profundo de tu alma: algo grandioso se está liberando ahora. No hay manera de negar o ignorar. Es como una ola que no puede ser contenida, una corriente divina que viene en tu dirección para cambiarlo todo. No importa lo que parecía ser una barrera, porque estoy deshaciendo cada obstáculo. Donde tú veías imposibilidades, yo veo oportunidades. Donde había oscuridad, estoy trayendo luz. Lo que parecía ser el fin es solo el comienzo de lo que estoy a punto de realizar. Escucha bien, no se trata de lo que tú puedes hacer, sino de lo que ya he decidido hacer por ti. Estoy interviniendo en lo que parecía irreversible, mostrando que la última palabra siempre será mía. Hay áreas de tu vida que estaban estancadas, que ya habías aceptado como perdidas, pero hoy quiero que sepas: nada que está en mis manos se pierde. Estoy trayendo restauración a lo que parecía destruido y resucitando lo que estaba muerto. Mi soplo de vida está alcanzando tus sueños, tus relaciones, tu salud y todo lo que parecía inalcanzable. ¿Alguna vez te has imaginado lo que sucede cuando muevo los cielos a tu favor? Quiero que pienses por un momento: si soy capaz de sostener las estrellas en su lugar, si ordeno al mar que no sobrepase los límites que he establecido, ¿cuánto más haré por ti, que eres mi creación amada? Te formé con mis propias manos, y cada detalle tuyo fue diseñado con un propósito eterno. Eres demasiado importante para mí, y no permitiré que nada te saque de la ruta que yo mismo tracé. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Tu oración llegó al lugar correcto. Ese clamor que hiciste, quizás en lágrimas, quizás en silencio, fue oído por mí. He oído tu voz en las madrugadas, en tus conversaciones conmigo durante el día, en los momentos en que conducías o caminabas pensando si las cosas iban a cambiar. Quiero decirte, estoy respondiendo ahora. Estoy actuando en áreas que ni siquiera has notado que necesitaban intervención. Estoy corrigiendo, alineando, restaurando y multiplicando. Prepárate para ver con tus propios ojos aquello que soñaste en tu espíritu. Ahora mismo, mientras me escuchas, estoy liberando algo nuevo. ¿Puedes sentirlo? Estoy derramando sobre ti sabiduría para ver más allá de lo natural, valentía para enfrentar lo que antes te asustaba y fuerza para seguir adelante, incluso cuando el camino parece difícil. Porque estoy a tu lado, nunca te he dejado y jamás lo haré. Quiero que te aferres a esto como un ancla para tu alma. No importa lo que los vientos de la vida traigan, porque soy la roca firme bajo tus pies. Hay un versículo en Habacuc 3:19 que dice: el Señor Dios es mi fuerza, Él hará mis pies como los ciervos y me hará andar sobre mis alturas. Presta atención a esto. Te estoy llevando a lugares altos, a un terreno donde tu visión será ampliada, donde tus pasos serán firmes, donde lo imposible será tu nueva normalidad. No importa cuán empinado parezca el camino, porque yo mismo te estoy capacitando para subir.
Te estoy fortaleciendo para vencer los desafíos, superar las adversidades y conquistar lo que ya he preparado para ti. Ahora quiero que hagas algo poderoso. Escribe en los comentarios: recibo la fuerza del Señor para alcanzar lugares altos. Declara esto con fe, porque tu declaración es un arma espiritual. Cada palabra que dices con confianza en mí tiene el poder de cambiar atmósferas, romper cadenas y abrir caminos. No dejes que la duda silencie tu voz, porque lo que profetizas hoy será lo que vivirás mañana. Has estado pensando mucho en lo que viene por delante. Sé cómo la incertidumbre puede ser paralizante, cómo lo desconocido puede traer miedo. Pero hoy quiero que entregues eso a mí. No te preocupes por el mañana, porque ya estoy allí. Estoy preparando los detalles, cuidando de todo lo que no puedes controlar. Quiero que descanses en el hecho de que soy el Dios que ve el inicio y el fin, que conoce cada curva del camino y que nunca permitirá que tropieces sin propósito. Y mientras te entregas a mí, estoy trabajando entre bastidores, estoy moviendo corazones, alineando circunstancias y rompiendo resistencias. Hay personas en tu vida que han sido difíciles, que parecen no ver lo que intentas mostrar. Estoy tocándolas ahora. Estoy trayendo revelación, abriendo los ojos y los corazones. No te rindas con esas personas, porque yo no me he rendido con ellas. Te estoy usando como un canal, como una luz que guiará a aquellos a tu alrededor hacia un lugar de restauración y sanación. ¿Sabías que lo que parece pequeño para ti es grandioso para mí? Cada gesto de fe, cada palabra de confianza, cada oración silenciosa, todo eso tiene un impacto en mi reino. Eres parte de algo mucho mayor de lo que puedes imaginar. Estoy usando tu vida como un testimonio vivo de mi poder y de mi bondad. Y a medida que caminas conmigo, multiplicaré el impacto de lo que estoy haciendo en ti para alcanzar a muchos otros. Pero escucha, no se trata solo de lo que estoy haciendo por ti. Se trata de lo que estoy haciendo en ti. Estoy moldeando tu carácter, fortaleciendo tu fe, refinando tu corazón. Porque el milagro más profundo no es aquel que ves con los ojos, sino lo que ocurre dentro de ti. Te estoy transformando a mi imagen para que reflejes mi gloria donde quiera que vayas. Y eso, mi amado, es el mayor milagro de todos. Ahora quiero que visualices lo que está por venir. Imagina un futuro donde el miedo ya no tiene poder sobre ti, donde la alegría es constante, donde la paz reina, donde tu vida es una fuente de bendiciones para todos a tu alrededor. Ese es mi plan para ti. No es solo sobrevivir, es vivir en plenitud. Es experimentar la vida abundante que prometí, donde cada día es una nueva oportunidad de ver mi bondad en acción. Y no te olvides, soy el Dios que cuida de los detalles. Ninguna oración es demasiado pequeña para mí. Ningún deseo de tu corazón es insignificante. Estoy atento a cada pensamiento, a cada necesidad, a cada sueño. E incluso cuando piensas que no estoy escuchando, ten en cuenta esto. Siempre estoy atento. Nada escapa a mi mirada y nada está fuera de mi alcance. Ahora quiero que tomes un momento para reflexionar sobre todo lo que he dicho. Siente la paz que estoy derramando sobre ti. Siente la esperanza que está renaciendo en tu corazón. Esto no es solo emoción, es mi presencia real tocando tu vida. Y mientras caminas en este nuevo tiempo, quiero que permanezcas firme. No te rindas, porque lo que tengo para ti es mucho mayor que cualquier dificultad que puedas enfrentar. Recuerda que no estás solo. Estoy rodeándote con mi amor, enviando ángeles para protegerte y poniendo personas en tu vida que serán bendiciones para ti. Este es el tiempo del cambio, el tiempo de vivir lo extraordinario, el tiempo de experimentar la plenitud de mi poder en acción.
Aférrate a esta promesa con todas tus fuerzas, porque es tuya y nadie puede quitártela. Lo que estoy realizando ahora en tu vida no es algo común, es sobrenatural. Hay un mover divino que está tocando todo a tu alrededor. Aquello que estaba olvidado o ignorado lo estoy trayendo de vuelta. Cosas que pensaste que habían sido enterradas para siempre están siendo resucitadas por mi poder. Presta atención a lo que te voy a decir ahora, porque esto es más que palabras. Es un decreto espiritual sobre tu vida y tu familia. Soy el Dios que hace nuevas todas las cosas. Este no es el fin de la historia, es solo el comienzo de una nueva fase. ¿Te has dado cuenta de que cuando empiezo algo, nada puede interrumpirlo? Lo que se está generando ahora en el mundo espiritual es tan grande que el enemigo ha intentado desviarte, ha intentado distraerte, ha intentado hacer que desistas. Pero quiero que sepas, soy el Dios que guarda tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Te he estado protegiendo incluso cuando no te diste cuenta. Cada oración que has hecho, cada lágrima que has derramado, cada suspiro de dolor, todo está delante de mí y nada será desperdiciado. En este momento, estoy enviando respuestas para situaciones que ya considerabas cerradas. Estoy visitando áreas que estaban dormidas e insuflando vida en ellas. Estoy tocando corazones que parecían endurecidos y trayendo suavidad donde antes había resistencia. Aquella persona por la que has estado orando incansablemente está siendo impactada ahora por mí. Espíritu, mi toque está alcanzando a quienes no puedes alcanzar, transformando a quienes pensaste que jamás cambiarían. Y mientras estoy actuando en los demás, también estoy transformándote a ti. Estoy derramando sobre ti una nueva unción, algo que te capacitará para hacer cosas que antes parecían estar fuera de tu alcance. Te estoy fortaleciendo, renovando tu mente y llenando tu corazón de valentía, porque lo que he comenzado a hacer, nadie puede detenerlo. Quiero que declares esto en voz alta. Lo que Dios comenzó en mi vida, Él es fiel para completarlo. Y escribe en los comentarios: creo en la fidelidad del Señor. Porque tu declaración no solo reafirma tu fe, sino que crea un ambiente donde lo imposible se vuelve posible. ¿Recuerdas cómo los discípulos estaban en la tempestad, luchando contra las olas, con miedo a que la barca naufragara? Pensaron que todo estaba perdido, pero yo estaba allí. Me levanté, miré al viento y al mar y ordené: cálmense. Hoy estoy haciendo lo mismo por ti. Estoy silenciando las voces de la duda, la agitación de las circunstancias y trayendo paz dentro de ti. Mi paz es diferente de la paz del mundo. No depende de lo que sucede a tu alrededor, porque viene directamente de mí. Tal vez te estés preguntando: ¿pero cuándo, Señor? ¿Cuándo veré la manifestación de lo que fue prometido? Quiero que entiendas algo importante. Mi tiempo es perfecto. Mientras esperas, no solo trabajo en el resultado, sino también en la preparación. Te estoy moldeando para recibir lo que he preparado, porque no doy algo a medias. Todo lo que viene de mí es completo, abundante y eterno. Y cuando llegue el momento adecuado, será tan claro que no tendrás dudas de que fue mi mano la que lo hizo. Y mientras eso sucede, quiero que mires dentro de ti, no con ojos de juicio, sino con ojos de gracia, porque veo cosas en ti que tú mismo no ves. Veo la fuerza que crees haber perdido, la fe que piensas que es pequeña, el amor que aún palpita, incluso cuando parece haber sido debilitado por las dificultades. Eres más fuerte de lo que imaginas, no por tu propia fuerza, sino porque estoy dentro de ti. Y si estoy en ti, ¿quién podrá estar en contra de ti? Hay un versículo que muchos ignoran, pero que hoy quiero que guardes en tu corazón. El Señor, tu Dios, está en medio de ti, poderoso para salvar.
Él se deleitará en ti con alegría, te renovará con su amor y se regocijará en ti con júbilo. Dale importancia a lo que esto significa. Estoy en medio de tu vida ahora mismo, celebrando lo que estoy haciendo en ti. No es solo un acto de salvación, es una celebración. Me alegra transformarte, renovar las áreas que pensabas que estaban más allá de mi alcance. Ahora, déjame decirte algo que tocará profundamente tu fe. Estoy abriendo los cielos sobre tu vida. No es solo una frase simbólica, es una realidad espiritual. Estoy derramando sobre ti una lluvia de favor, una lluvia de milagros, una lluvia de oportunidades. Pero para que recibas plenamente, debes abrir tu corazón. No dejes que heridas, dudas o miedos impidan lo que quiero hacer. Deja que mi amor penetre profundamente, trayendo sanidad y liberación. Porque donde llega mi amor, todo cambia. Y quiero que comiences a imaginar el impacto de lo que estoy haciendo. Imagina cómo será cuando tu familia esté reunida en paz, cuando los lazos que parecían rotos sean restaurados. Imagina la sonrisa en el rostro de aquellos que amas, el brillo en los ojos de quienes estaban desanimados. Esto no es solo un deseo, es una promesa. Estoy trabajando en cada detalle y el resultado será mucho mayor de lo que has soñado. ¿Sabes esos momentos en los que te sentiste olvidado, como si te hubiera dejado de lado? Quiero recordarte algo. Nunca pierdo de vista a los míos. Eres como la niña de mis ojos, protegido, guardado y amado. Nada puede separarte de mi amor. Ni la altura, ni la profundidad, ni cualquier otra cosa en esta creación puede impedir lo que estoy haciendo. Mi amor es la base de todo, y es por eso que puedes tener confianza en que lo mejor aún está por venir. Y ahora te pido que confíes en mí de manera total. No con una fe parcial, sino con una fe que descansa en el hecho de que soy capaz de hacer infinitamente más de lo que puedes pedir o imaginar. Quiero que entregues en mis manos aquello que te preocupa. Puede ser algo que parece pequeño o algo que parece inmenso. No importa el tamaño, lo que importa es que confías. Porque cuando me entregas, yo asumo. Y lo que yo asumo, yo transformo. Tu vida es como un lienzo y yo soy el artista. Estoy pintando una obra maestra y cada pincelada tiene un propósito. Incluso los colores más oscuros, los momentos más difíciles, forman parte del cuadro final. Y cuando esté completo, verás cómo todo estaba perfectamente alineado. Verás cómo cada detalle contribuyó a algo mucho mayor de lo que podrías imaginar. Y ese cuadro será un testimonio para muchos. Entonces te pregunto, ¿estás listo para lo que está por venir? ¿Estás preparado para vivir lo extraordinario? Porque yo estoy listo para derramar sobre ti un nivel de bendiciones que nunca has experimentado antes. Estoy listo para abrir puertas que ni siquiera sabías que existían. Estoy listo para llevarte a un lugar de paz, abundancia y alegría como nunca imaginaste. Y cuando eso suceda, quiero que recuerdes una cosa. No fue por tu fuerza, sino por mi gracia. No fue por lo que hiciste, sino por lo que yo soy. Y todo esto es para que mi nombre sea glorificado, para que tú seas una luz que ilumina a otros. Porque el milagro que estoy haciendo en ti no es solo para ti. Va a desbordarse y tocar a aquellos que te rodean, trayendo transformación y esperanza para muchos. Ahora, escribe en los comentarios, estoy listo para vivir lo extraordinario. Porque tu declaración de fe es un paso hacia lo que yo estoy realizando. Cada palabra que dices con confianza en mí se convierte en un hito espiritual, un testimonio vivo de lo que yo estoy haciendo. Y mientras declaras, quiero que sientas la paz que está descendiendo sobre ti ahora. Esta es mi garantía, mi sello de que lo que prometí lo cumpliré. Entonces levanta tus ojos, abre tu corazón y prepárate.
porque lo que estoy haciendo es mucho mayor de lo que imaginas. ¿Sientes lo que está sucediendo ahora? Es como si el ambiente a tu alrededor estuviera cambiando, como si algo dentro de ti estuviera siendo despertado. No es solo emoción, es mi espíritu tocando las áreas más profundas de tu corazón. Estoy moviendo lo invisible, abriendo caminos donde no existía ni siquiera un sendero. Yo soy quien transforma desiertos en ríos y la sequía en abundancia. Estoy trabajando no solo a tu alrededor, sino dentro de ti, porque lo que estoy liberando en tu vida no es algo común, es algo eterno. Yo soy el Dios que declara, yo soy quien te enseña lo que es útil y te guía por el camino que debes andar. Isaías 48:17. Cada paso que has dado hasta aquí, cada curva en el camino, cada desafío enfrentado, todo ha sido utilizado para prepararte para el momento que está delante de ti ahora. No desperdicio nada. Cada momento difícil, cada oración silenciosa, cada lágrima que has tragado en secreto, todo tiene un propósito y estoy usando esto para conducirte al milagro que ya ha comenzado a manifestarse. Sé que en muchos momentos has sentido que las promesas estaban tardando, como si lo que se dijo sobre tu vida se hubiera perdido en el tiempo. Pero quiero que entiendas algo poderoso. Mi tiempo siempre es perfecto. Hay cosas que deben ser alineadas en el mundo espiritual antes de que veas el resultado en lo natural. Estoy moviendo personas, organizando situaciones y preparándote para recibir aquello que no solo transformará tu vida, sino también la vida de aquellos que te rodean. Quiero que sepas esto, ninguna oración hecha con fe es olvidada, ningún clamor sincero es ignorado. ¿Recuerdas cuando pediste por liberaciones, incluso sin saber de dónde vendría el peligro? Yo estuve allí, sosteniendo tu mano, guardando tu entrada y salida, y ahora, mientras escuchas este mensaje, te estoy diciendo que la cosecha ha llegado. Lo que has sembrado en fe, incluso en los días más difíciles, está a punto de dar fruto. Estoy liberando sobre ti la respuesta a las oraciones que ya has hecho, pero también a los sueños que aún ni siquiera te has atrevido a compartir conmigo. Mientras te aferres a mi palabra, quiero que imagines esto. Te estoy entregando las llaves de puertas que antes estaban cerradas. ¿Alguna vez has sentido la frustración de golpear puertas que no se abrieron? Hoy yo mismo estoy girando las cerraduras. Estas puertas representan oportunidades, reconciliaciones e incluso milagros que parecían retrasados. Te digo, se acerca el tiempo de ver estas puertas abrirse de una manera que dejará claro para todos que fue mi mano la que movió. Ahora mismo quiero que escribas en los comentarios: Señor, confío en tu tiempo y recibo tus llaves. Declara esto, porque tus palabras de fe son semillas que germinan en el mundo espiritual. Cada declaración es como un decreto que activa lo sobrenatural en tu vida. No subestimes el poder de una palabra dicha en fe, porque la fe es lo que destraba lo imposible. ¿Recuerdas cuando Elías miró al cielo y vio solo una nube del tamaño de la mano de un hombre? No se desanimó. Por el contrario, declaró que una gran lluvia venía. Primero Reyes 18:44. Hoy, quiero que veas más allá de lo que tus ojos naturales pueden ver. Tal vez lo que ves ahora parezca pequeño, como esa nube, pero te estoy diciendo, una lluvia de bendiciones está a punto de caer sobre tu vida. No subestimes las pequeñas señales, porque son el comienzo de algo mucho mayor. Sé que hay situaciones que han robado tu paz. Tal vez sean preocupaciones por tu salud o por la salud de alguien que amas. Quizás sean cuestiones financieras que parecen no tener solución, o incluso relaciones que se han desgastado por el tiempo o por la distancia emocional. Quiero que entregues todo esto a mí ahora. No cargues solo con lo que ya te he ofrecido ayuda para llevar. Te estoy diciendo, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados,
y yo os haré descansar. Esta es la promesa que te hago. Cuando me entregas tus cargas, te doy descanso a cambio. Y mientras me entregas tus preocupaciones, quiero que sientas la paz que solo yo puedo dar. No es una paz que depende de las circunstancias, sino una paz que trasciende el entendimiento. Es como un río que fluye dentro de ti, trayendo calma incluso en los momentos de tormenta. Esa paz está siendo liberada sobre ti en este mismo instante. Déjala inundar tu corazón y transformar la manera en que ves los desafíos. Porque ya he declarado la victoria sobre ellos, y lo que tienes delante de ti es solo el cumplimiento de mi palabra. ¿Te has dado cuenta de cómo el enemigo intenta usar las dificultades para hacerte cuestionar mi amor por ti? Intenta plantar dudas, susurrar mentiras, hacerte creer que estás solo. Pero hoy quiero recordarte, yo soy tu pastor, y nada te faltará. Soy la luz que ilumina tu oscuridad, la fuerza que te sostiene cuando crees que no puedes continuar. Mi presencia nunca se ha alejado de ti y nunca lo hará. Quiero que imagines esto conmigo, tu vida como un campo que está a punto de florecer. Has sembrado semillas de oración, fe y perseverancia, y ahora estoy enviando la lluvia que hará que todo crezca. No será un crecimiento tímido o discreto, será abundante, tan grande que aquellos a tu alrededor se darán cuenta y dirán, esto solo puede ser obra de Dios. ¿Y sabes por qué esto sucederá? Porque no hago nada a medias. Lo que comienzo, lo termino, y lo que prometo, lo cumplo. Y quiero que te prepares, porque estoy levantándote como un testimonio vivo. Las personas que dudaron de ti, que no creyeron en lo que estaba haciendo en tu vida, verán mi poder en acción. Pero esto no es para tu exaltación, es para que mi nombre sea glorificado. Voy a usar lo que estoy haciendo en ti para atraer a otros hacia la luz. Y cuando te pregunten cómo sucedió esto, tú dirás, fue el Señor quien lo hizo, y fue maravilloso a mis ojos. Ahora, escucha con atención. Estoy removiendo de tu vida todo lo que no fue plantado por mí. Hay cosas que intentaste mantener, pero que no formaban parte de mi plan. Hoy estoy arrancando lo que impedía tu crecimiento, lo que estaba retrasando tu avance. No temas dejar ir. Lo que tengo para ti es infinitamente mejor. Soy el jardinero que sabe exactamente qué necesita ser podado para que florezcas como nunca antes. Y para que todo esto se manifieste plenamente, quiero que te acerques a mí como nunca. No dejes que la prisa del día a día robe los momentos que tenemos juntos. Quiero que me busques, no solo con palabras, sino con todo tu corazón. Porque cuando te acercas a mí, yo me acerco a ti. Estoy aquí, esperando para darte más de lo que imaginas, para llevarte más allá de lo que pensaste que era posible. Ahora quiero que declares una vez más en los comentarios, confío en el Señor y en su plan perfecto. Hazlo con toda la fe que hay en ti, porque cada palabra es como una llave que abre puertas en lo espiritual. Y mientras haces esto, siente la certeza de que estoy a tu lado, guiando cada paso y cuidando de cada detalle. Lo que está por venir es mayor que lo que ha quedado atrás. Estoy trayendo restauración, sanidad, provisión y paz a tu vida. Prepárate para ser testigo de lo que solo yo puedo hacer, porque el tiempo de vivir lo extraordinario ha llegado. Lo imposible está a punto de convertirse en realidad, y cuando eso suceda, recuerda, yo soy el Señor, y mi fidelidad dura para siempre. ¿Lo sientes? Es como una fuerza que atraviesa las barreras invisibles a tu alrededor. Es mi espíritu actuando, deshaciendo nudos que han estado apretados durante tanto tiempo. Estoy trayendo claridad donde antes había confusión, rompiendo cadenas que ni siquiera sabías que te ataban. Este es el momento que he preparado para ti, un momento en el que todo cambia,
donde lo que parecía imposible se convierte no solo en posible, sino en inevitable. Ahora quiero que respires hondo y percibas que estás rodeado por mi presencia. Donde estás, ahí mismo estoy moviéndome. Mi voz resuena en tu alma diciendo: soy aquel que te toma de la mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudaré. Estas palabras no son solo promesas, son declaraciones de un Dios que nunca deja de cumplir lo que dice. Estoy sosteniendo tu mano en este preciso momento, guiándote por caminos que antes no podías ver. Si hay algo que necesitas entender ahora, es que tu pasado no limita lo que estoy haciendo en el presente. Yo soy aquel que llama a la existencia lo que no existe. Los errores, las decisiones que te han traído dolor, los momentos que preferirías olvidar, nada de esto puede anular el propósito que tengo para tu vida. Estoy transformando lo que parecía perdido en un testimonio que glorificará mi nombre. Porque soy especialista en sacar belleza de las cenizas y traer vida donde solo había ruinas. Y escucha con atención, lo que estoy haciendo va más allá de lo que puedes ver. Estoy sanando heridas internas, esas que has ocultado tan bien que incluso olvidaste que existían. Estoy tocando tu corazón de una manera tan profunda que sentirás un alivio que no experimentabas desde hace mucho tiempo. Estoy rompiendo los ciclos que se repetían en tu vida, ciclos de dolor, escasez y frustración. Hoy declaro que llegan a su fin. Es un nuevo comienzo, y este comienzo está marcado por mi presencia. Quiero que sepas que mientras escuchas este mensaje, hay un movimiento ocurriendo en el mundo espiritual. Los cielos se están abriendo, y mi mano está extendida sobre ti. Estoy liberando favor, gracia y protección de una manera que nunca antes has experimentado. Y cuando todo esto se manifieste, mirarás hacia atrás y dirás: fue el Señor quien hizo esto, y fue maravilloso a mis ojos. Quiero que escribas nuevamente en los comentarios: confío en el mover de Dios en mi vida. Declara esto como un acto de fe, porque lo que estoy haciendo ahora no será solo para este momento, sino para las generaciones que vendrán. Yo soy el Dios que hace todas las cosas nuevas, y lo que estoy comenzando hoy será eterno. Este es tu tiempo de vivir lo extraordinario. Quiero que entiendas que lo que está sucediendo en este momento no es una coincidencia. No fue por casualidad que llegaste hasta aquí, y ciertamente no es en vano que estas palabras te estén alcanzando. Estoy invadiendo cada área de tu vida con mi poder. Hay un movimiento en lo espiritual que está generando resultados en lo natural. Puede que aún no lo veas, pero el sonido de lo sobrenatural ya está resonando. La tierra está temblando con mi gloria. Lo que está por venir será tan grande que tus ojos no podrán comprenderlo de inmediato. Yo soy el Dios que te llama por tu nombre, el Dios que sostiene todas las cosas por el poder de mi palabra. No hay nada que no pueda hacer. Y ahora estoy trayendo a la existencia todo lo que te ha sido prometido. Presta atención a lo que voy a decirte. Los que confían en el Señor serán como el monte Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Confía, porque la base que estoy estableciendo en tu vida es firme. Nada ni nadie podrá derribarla. Mientras escuchas esto, algo está siendo liberado dentro de ti. Estoy reavivando sueños que abandonaste, restaurando visiones que dejaste atrás. Lo que parecía inalcanzable está siendo puesto a tu alcance. No se trata solo de deseos o esperanzas humanas. Se trata de mi propósito eterno, diseñado para ti antes de que el mundo existiera. Te estoy llevando a un lugar donde nunca has estado. Un lugar de realización, abundancia y plenitud. Ahora, escucha con atención. Sé que muchas veces miraste a tu alrededor y te preguntaste: ¿por qué parece tan difícil? ¿Por qué otros logran tan fácilmente lo que yo lucho por alcanzar? Pero te digo, lo que estoy preparando para ti
No puede ser comparado con lo que otros tienen. No te creé para lo ordinario, te llamé para lo extraordinario. La espera, el proceso, todo esto está creando en ti una fuerza, una fe y una confianza que te harán mantenerte firme cuando mi milagro se manifieste. Y mientras estoy trabajando, quiero que entregues a mí toda preocupación. No retengas lo que te estoy pidiendo que sueltes. Te estoy llamando a confiar, a descansar en mí. Yo soy el Dios que no duerme, que no descansa mientras cumple cada promesa. Estoy trabajando entre bastidores, organizando cada detalle para que en el momento adecuado todo encaje perfectamente. Incluso las cosas que parecían erradas o fuera de lugar están siendo usadas para tu bien. ¿Recuerdas lo que está escrito en Romanos 8:28? Sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios, de aquellos que son llamados según su propósito. Esa es la verdad que está en acción en tu vida ahora. Quiero que imagines lo que significa estar bajo mi cuidado absoluto. Es como un escudo a tu alrededor, una protección que va más allá de lo que puedes ver. Estoy guardando tu mente, tu corazón, tus sueños y cada persona que amas. Te preocupa el futuro de tus hijos, la salud de quienes están cerca, la estabilidad de todo lo que has construido. Pero hoy quiero que escuches esto. Yo cuido de cada detalle. Nada escapa a mi mirada y nada está fuera de mi alcance. Ahora escribe en los comentarios: entrego todo al Señor y confío en tu cuidado. Esta declaración es un paso de fe, y cada paso que das en mi dirección mueve montañas. No dudes del poder de una entrega total, porque es en tu entrega que mi poder se manifiesta plenamente. Cuando sueltas el control, yo asumo, y lo que yo asumo nunca falla. Sé que hay cuestiones familiares que han pesado en tu corazón. Tal vez sean conflictos que ya intentaste resolver, pero parecen no tener solución. Tal vez sea el dolor de ver a alguien que amas alejarse de mí. Hoy te digo, no te rindas. Estoy trabajando de una manera que aún no puedes percibir. Estoy trayendo reconciliación donde hubo división, sanación donde hubo heridas. El amor que une a las familias fue creado por mí. Y yo soy el Dios que restaura lo que parecía irreparable. Y mientras hago esto, te estoy fortaleciendo. Te estoy capacitando para ser un instrumento de paz. Alguien que lleva mi luz y la esparce donde quiera que va. Quiero que sepas que lo que estoy haciendo en ti es tan importante como lo que estoy haciendo por ti. Estoy moldeando tu carácter, refinando tu fe y preparándote para algo mayor. Porque lo que estoy a punto de realizar en tu vida no es solo para ti, es para que mi nombre sea glorificado y para que otros vean lo que sucede cuando alguien confía plenamente en mí. Quiero que recuerdes algo importante. Yo soy el Dios que te conoce profundamente. Veo más allá de las apariencias, más allá de lo que los demás ven. Conozco tus debilidades, pero también conozco la fuerza que he puesto dentro de ti. Y esa fuerza está siendo renovada ahora. Te estoy levantando de un lugar de incertidumbre a un lugar de confianza inquebrantable. Eres más que capaz, porque yo estoy contigo. Sabes ese sueño que has llevado en tu corazón, pero que parecía demasiado distante, demasiado imposible. Quiero que sepas que yo soy el Dios de lo imposible. Estoy trayendo recursos, conexiones e ideas que transformarán ese sueño en realidad. No es por lo que tú puedes hacer, sino por lo que yo haré a través de ti. Confía en que lo que estoy colocando en tu corazón es mucho mayor de lo que puedes imaginar. Hay un versículo que pocos mencionan, pero hoy quiero que lo guardes en tu corazón, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para mostrar su poder a favor de aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Las Crónicas 16:9. Percibe lo que esto significa. Te estoy observando no para juzgarte, sino para fortalecerte,
para darte todo lo que necesitas para caminar en victoria. Cuando te entregas a mí de corazón, muestro mi fuerza en tu vida de una manera que nadie puede negar. Ahora quiero que hagas algo poderoso. Visualiza lo que estoy prometiendo para ti. Cierra los ojos por un momento e imagina tu vida transformada. Imagina la paz inundando tu hogar, la alegría desbordando en tu corazón, las puertas abriéndose ante ti. Esto no es solo un deseo o una esperanza, es la realidad que estoy trayendo para ti. Confía en lo que estoy diciendo, porque cada una de mis palabras se cumple. Y mientras reflexionas en esto, recuerda que este es solo el comienzo. Te estoy llevando de gloria en gloria, de victoria en victoria. No importa lo que enfrentaste en el pasado, porque el futuro que he preparado es mucho mayor. No mires hacia atrás con tristeza o arrepentimiento. Mira hacia adelante con expectativa y fe. Lo que está delante de ti es grandioso, porque yo soy el Dios que hace infinitamente más de lo que puedes pedir o imaginar. Ahora, escribe nuevamente en los comentarios: creo en el Dios de lo imposible. Esta es tu declaración de fe, tu respuesta a lo que estoy haciendo. Cada una de tus palabras, llenas de confianza, tiene el poder de mover lo sobrenatural. Y mientras escribes esto, quiero que sientas la paz invadiendo tu corazón. Es la garantía de que estoy contigo y que nada puede separarte de mi amor. Recuerda, lo que estoy haciendo ahora en tu vida no es temporal, es eterno. Estoy construyendo algo que permanecerá, algo que impactará no solo a ti, sino también a las generaciones que vendrán. Confía en mí, porque lo que está por venir será tan glorioso que serás testigo de mi fidelidad de una manera que nunca has experimentado antes. Este es el momento de apropiarte de lo que Dios está haciendo en tu vida. Dale me gusta a este video como un acto de fe. Suscríbete para seguir recibiendo palabras vivas que transformarán tu caminar y comparte con alguien que necesita este poderoso mensaje. Cada una de tus acciones es una semilla plantada en el terreno de la promesa y grandes cosechas vendrán. Quédate por aquí, porque hay más revelaciones divinas esperando por ti en los próximos videos. Juntos, continuaremos sumergiéndonos en lo sobrenatural, viviendo lo extraordinario que Dios ha reservado. Lo mejor aún está por venir,